Debemos entender desde el principio es que no nos debemos llevar por prejuicios. Yo quisiera que a lo largo de esta plática pudiéramos dejar de lado los prejuicios que tenemos sobre la política, los prejuicios que tengamos sobre la verdad y estemos abiertos a lo que se nos pueda indicar a través de esta presentación o a través de mis palabras o a través de la inspiración del Espíritu Santo acerca de qué es lo que tendremos que trabajar. Y yo creo que soy docente desde hace 25 años. Una de las maneras más importantes, sencillas y básicas de empezar algo es por la definición. Pues vamos a empezar a definir primero política y después verdad para poder después integrarlo. ¿Qué queremos decir con aquello de verdad en política o falsedad en política? Si bien sabemos que una definición es la oración que expresa lo que algo es, a veces nos cuesta trabajo no caer, por ejemplo, en una descripción o no caer en una aproximación y sí llegar a descubrir lo que es. Bueno, hay 10 tipos de definiciones, no nos vamos a meter en eso, pero una de las más sencillas y que nos dan un panorama muy amplio se llama método genético de retrospección, método genético, es buscar qué significaba la palabra en el origen. Parece ser que mucha gente descubre, piensa y asegura que política deriva de polis, que significa ciudad, y cosicas, relativo a, de donde política sería lo relativo a la vida de la ciudad. Es un buen acercamiento porque de entrada se dan cuenta, no se está refiriendo a poder, todavía no se refiere a poder, sino a las actividades relativas a la ciudad. Sin embargo, y aquí viene el problema, nos enfrentamos al primer prejuicio, que polis es lo mismo que ciudad en términos de chivitas. Es decir, en términos del concepto de ciudad que heredamos de los romanos. Acuérdense que nuestro sistema jurídico está fundamentado en el derecho romano. Bueno, pues previo al derecho romano tenemos la presencia del concepto polis. Y esa es una concepción griega que no la asumieron los romanos. A veces parece ser que los romanos copiaron todo tal cual, y no es cierto. Los romanos eran un pueblo xenófobo, etnocéntrico, despreciaban a los demás como los griegos, ¿no? En aquella época había un desprecio. Los griegos llamaban al resto del mundo bárbaros, el que balbucea, ¿no? Como no hablaban griego, pues era el que balbuceaba. Lo mismo pasaba con los romanos. Entonces no se iban a manchar, por decirlo así, asumiendo una formación de Grecia. ¿Cuál es la diferencia entre la civitas civitatis en latín, urbis tal vez, en términos físicos es urbs, en términos políticos es civitas, de donde diría ciudadanía, con respecto a aquello que es la política? La polis es ante todo un conjunto de personas que viven en un lugar determinado y que se enfrentan a la necesidad de sobrevivir. Los griegos, y yo creo que esta es una tesis que me atrevo a aventurar con ustedes, tienen como base este concepto que les señalo aquí, el de hibris. Toda la cultura griega la podemos entender, hibris, perdón, con este concepto de hibris, el miedo a la desmesura. Si yo entiendo el arte griego, la escultura, la política, la literatura griega, es siempre como un reflejo del miedo a la hibris. Todo el universo había durado 3 generaciones de dioses en construirse, nos relata la mitología griega. Y es importante que nos adentremos a la mitología griega para poder entender qué era eso de política. Porque si bien al principio existía caos, y caos era la madre, y el Uranus, el cielo, la fecundó, esto no fue suficiente para que el mundo fuera lo que es. Hubo que pasar el parricidio de Cronos con Uranus y después de Zeus con Cronos, y 3 generaciones de dioses se llevó hasta que nos centramos y el universo quedó firme.
pero es una firmeza que tiende a desaparecer. Piensen ustedes en las grandes muestras de la literatura griega, es un reflejo de miedo a la hibris. La cultura griega, repito, está concebida por miedo a la hibris. Y tú te preguntarás, ¿y esto qué tiene que ver con lo que me vienes a platicar? Que la política es el producto de las actividades que se tienen que tener en una polis griega, de donde también se refleja el miedo a la hibris. Hibris, dijimos, es desmesura. Decía mi abuela, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre, como reflejo de este elemento de la cultura griega. El griego tiene miedo, entonces, a desmesurarse en las pasiones, no a las pasiones en sí, no es un ser insensible, solo que es mesurado. A desmesurarse en las pertenencias, no le tiene miedo a la riqueza, solo a que te desbordes de riqueza. A que te desbordes en el desgaste de tu hábitat. Piensen, por ejemplo, que algunas de las teorías aquí en México que explican por qué los mayas desaparecieron de la península de Yucatán, apuntan más bien a que crecieron tanto que agotaron los recursos. Los griegos tenían miedo a eso. Los griegos no le tienen miedo a tener deseos, sino a desmesurarse en sus deseos. En este caso, pues vemos aquí esta imagen que nos recuerda a una de las grandes tragedias de la literatura griega, que es Dédalo e Ícaro, y en el siguiente, a el rey Midas. A ver, yo quiero que sí pongamos atención en esto porque va a ser la base para lo que después vamos a entender que es la política. Si toda construcción cultural de los griegos le tiene miedo a la desmesura, y eso nos lo refleja la literatura, la mitología, el arte, por lo tanto, la política debe ser un reflejo de mesura, un reflejo de medir las pasiones ordenadas. A ver, miren, por ejemplo, en la primera pintura que les puse, Dédalo e Ícaro, acuérdense que ustedes que Zeus, de Coscolino, baja a la tierra y enamora mujeres. Y en una de esas enamora a la reina de Creta y de la cual se concibe un minotauro. ¿Por qué? Porque para poderse acercar a la reina, Zeus se disfrazó de toro, bueno, se convirtió en un toro. Entonces, el producto de esa relación ilícita es Minotauro, un monstruo que ataca a los habitantes de Creta. Asustados, los habitantes de Creta piden a alguien que los defienda y entonces mandan a llamar a Dédalo, el mejor arquitecto de aquella época. Dédalo lleva a su chalán, a su hijo, pues, para construir un laberinto. La cosa es que construyen tanto el laberinto también, o sea, lo hacen tan perfecto que después no pueden salir y se quedan encerrados en el laberinto. Dédalo es un hombre sabio y logra idear, ustedes recordarán, poder salir usando alas de cera y de plumas de las aves que había ahí, cera de las abejas, construye unas alas y empieza a batirlas y así logra superar lo alto de las paredes del laberinto que él había construido y dejan atrás el laberinto, encerrado a Minotauro y ellos escapan. Hasta ahí los dioses no se han enojado. ¿Y por qué no se han enojado? Porque se vieron inteligentes, porque se vieron bien plantados, pero no desmesurado. El problema es cuando Ícaro, un muchachito irreflexivo al fin, como un muchachito, se siente emocionado en que está volando y empieza a decir, mira papá más alto, mira papá más alto, mira papá más alto, hasta que llegan por fin tan cerca del sol que el calor derrite las alas, cae y muere. Castigo para Ícaro por desmesurado. El otro ejemplo que les quiero compartir, ¿se acuerdan? Es el rey Midas. Era un hombre, no era malo, era un hombre bueno. La tradición nos dice, la mitología, que iba cazando en su bosque y encontró a un sátiro. ¿Ustedes recuerdan los sátiros? Estos seres mitad cabra, mitad ser humano, con cuernitos que corren detrás de las ninfas, encuentra a un sátiro herido y lo que hace el rey Midas es recogerlo y llevarlo al castillo y cuidarlo. Él no sabe, pero al otro día, cuando Apolo, el dios del sol, sale en su carroza a recorrer todo el mundo, ve desde lo alto que el sátiro, que era su sirviente, estaba siendo atendido por el rey Midas, baja el dios Apolo frente a Midas y le dice, pídeme lo que quieras. Momento de riesgo. Y Midas sucumbió. Porque Midas, siendo rico, era un hombre rico, así lo hicieron los dioses, lo hicieron rico, pidió más riqueza. Que todo lo que toque se convierta en oro. Al principio parece que es bueno. Y se emociona tocando a un conejo, y se emociona tocando el río, y se emociona tocando los árboles, y todo se va convirtiendo en oro, en oro. El problema es cuando le da hambre y sed,
quiere comer y lo que toca se convierte en oro y no lo puede comer. El agua que le pasan, el vino que le pasan se convierte en polvo de oro y no lo puede beber. Las cosas se están poniendo, decimos en México, color de hormiga. Tiene que regresar al palacio a buscar a los sacerdotes de Apolo para deshacer el trato. El problema es que ha pasado todo el día afuera jugando a convertir las cosas en oro. Entonces su hija lo extraña y cuando lo ve acercarse, sale del castillo y se le avienta a los brazos, papá, y al momento que la toca también se convierte en oro. Se convierte en polvo de oro. Se convierte más bien en estatua de oro, se convierte en estatua de oro. La pobre hija queda convertida en estatua. Castigo por la desmesura. Y lo mismo de Ulises cuando dejó ciego al Cíclope. No era el problema dejarlo ciego, tenía que defenderse, sino de voltearse y en un desplante decir a un enemigo ya caído, sábete que Ulises ha hecho esto. Vean, la cultura griega nos ha dicho, cuidado con la desmesura. Solón, Licurgo, Licurgo primero en Esparta y Solón después en Atenas, hacen las constituciones correspondientes siempre para defender que la Grecia, bueno, Grecia no existe en realidad, Grecia es una invención del Renacimiento, que las polis de la Hélade sean mesuradas. Los gobernantes se convierten entonces, aquí veamos, primeras conclusiones de lo que llevamos visto, los gobernantes se convierten en aquellos que deben buscar la mesura. El político es aquel que debe buscar la mesura. Ya en Aristóteles por eso decía que el político, oigan, el político, o más bien en femenino, la política, es el grado más alto de eticidad. Nadie tiene más ética que el político. Eso es lo que dice Aristóteles. Porque si bien son seres humanos, son los que buscan con mesura el equilibrio, y por eso el punto medio. Son seres, son personas llenos de virtud, dice Aristóteles. El político es aquel que está lleno de virtud. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre. Entre dos vicios, porque cualquier exceso es vicioso, dice Aristóteles, se encuentra la virtud. Entre el temor, morirme de miedo, y temeridad, arriesgarme a lo tonto, está la virtud. Entre la grosería, hacerle a todos, y el chocarrero, el que se pasa de graciosito, está el ingenio y la gracia. Y así va delimitando Aristóteles una serie de virtudes y dice, bueno, esto es para todo ciudadano, pero además el mejor de ellos, Aristos, de ahí viene aristocracia, el aristos, que tiene arete, misma raíz griega, tiene un plus, es el que busca la mesura. ¿Cómo he de buscar la mesura? Dice aquí, con la tecne politiqué, es decir, con el arte. Tecne quiere decir en griego arte, ¿no? Con el arte de la política, es decir, el arte de saber convivir con el más grado alto de eticidad. Oye, anótalo por ahí porque eso es importante. Si tú vas a pedirle cuentas a tus gobernantes y a tus políticos, antes de pedirle cuenta de otro caso, es primero pídele cuentas de si se está comportando con mesura. No se trata de que sea un palo, pero sí con mesura. Habrá que tomar decisiones dolorosas, es parte de su trabajo, pero ¿lo está haciendo con mesura? Habrá que buscar el bien de la ciudad, sí, pero con mesura. Se está enriqueciendo, sí, pero con mesura, porque ante todo el político en su origen, si estamos hablando de la... Pues continuemos. Ya tenemos el primer marco teórico. El político es aquel que está lleno de eticidad hasta tenerlo en el más alto grado. Y por lo tanto es un hombre virtuoso. Desde esta perspectiva original de los griegos, y yo creo que desde ahí lo tenemos que traer a nuestros días, es que podemos entender primero que el político no es alguien especial. Estamos llamados todos a ser políticos. O sea, es esencial a nuestra naturaleza humana vivir en comunidad y por lo tanto todos nosotros hemos de ser políticos. Es decir, gente que busca con un alto grado de eticidad el bien de la comunidad, que es lo que tenemos por acá. Déjenme cambiar de color para ver si podemos ir integrando. Todos ciudadanos, tú, yo, mi familia, que han llegado a cierto grado de edad, busca el bien común. Los griegos, Platón, Aristóteles, Licurgo, Pisístrato, todos esos tienen en mente que la función de la política es buscar el bien común. No se trata de buscar el bien individual. Cuando alguien busca el bien individual, se corrompe el ejercicio de la política.
Luego entonces descubrimos ya cuál es el fin de la política. ¿Qué es lo que le debemos exigir a nuestros gobernantes? Que busquen el bien común. Y dice ya Tomás de Aquino, allá en el siglo XIII, el bien común, dice, el gobernante debe ejercer su función para el bien común, aunque perjudique a algunos particulares. Entendamos esto. A veces, en el búsqueda del bien común, algunos salen heridos y raspados. Es parte del juego. Entonces, no se trata de tener a todos contentos, sino de buscar el bien común. Me permito recordarles, si quieren los ponemos por aquí, hay dos conceptos que no vienen en este cuadrito, pero la esencia de la política griega se define en dos palabras, isonomía e isagoría. Dejen ponerla por acá. Isonomía, isagoría. Bueno, lo ponemos por ahí. Este bien común se refleja cuando en la comunidad hemos encontrado, los que hayan estudiado Derecho, Ciencias Políticas me darán la razón, la isonomía y la isagoría. Ok, ¿qué es isonomía? Lo que entendemos nosotros como justicia política. Todos somos iguales ante la ley. Si alguien, por pertenecer a un grupo particular, no es igual ante la ley, no hemos alcanzado el grado de isonomía, y luego entonces no estamos en una sociedad justa. Y sí, podemos pensar ahorita muchos ejemplos de los medios de comunicación, pero pensemos en nosotros que somos cristianos, y vean cómo se nos pide que nos quedemos callados en el ejercicio de un derecho que está reconocido por la Constitución, que es el ejercicio de la libertad de culto. Y a veces, por ser cristianos y decir algo cristiano en un auditorio y decir algo cristiano en una clase, se nos tacha, se nos corre, se nos persigue, olvidándose que la laicidad de un Estado se demuestra en la defensa de la libertad de culto. No seamos cristianos vergonzantes porque tenemos que exigir isonomía, somos iguales ante la ley. Si los demás pueden expresar su punto de vista, ¿por qué yo no? Y ténganlo presente para cuando pasemos a la verdad política. Porque si se nos tacha de entrada de, y yo he oído últimamente esta frase que está repitiendo mucho, se las dejo ahí a que investiguen quién la dice, tradicionalistas, no son aliados de la transformación, son tradicionalistas, son conservadores, como si ser conservador fuera malo de entrada. Se nos está callando el derecho a juzgar porque no hay isonomía y tampoco isagoría. Igualdad en el ejercicio de la tribuna. Los griegos tenían el ágora, que era redonda, bueno, circular, pues, y ahí todo el mundo tenía la misma distancia a la tribuna, para que cualquiera pudiera hacer uso de la tribuna. Estas son señales de que un gobierno está buscando el bien común. Si algún grupo no se siente representado por la ley, si algún grupo no se siente con la oportunidad de expresar sus indicaciones, deseos, puntos de vista, entonces ese Estado no es un Estado bueno. ¿Por qué? Porque no busca el bien común. Los griegos son bastante abiertos en eso. ¿Cuál es la mejor forma de vivir la política? Y reconocen, bueno, uno que sea muy hábil puede llevarlo y surge la monarquía. O puede ser un grupito de gente que sabe manejar el gobierno y surge la aristocracia. O podemos dividir el gobierno entre todos los representantes, la bulé entre los griegos, ¿no? Los representantes, los 500 representantes de los barrios de Atenas, la bulé, pues la podemos dividir y tenemos la democracia. El problema es que cuando en lugar de buscar el bien común se busca el bien individual, el monarca se convierte en tirano, el aristócrata en, porque además aristos quiere decir mejor, el gobierno de los mejores se convierte en oligarquía, en gobierno de pocos, y la democracia se vuelve en anarquía. El bien común es una expresión que nos permite vivir según la naturaleza. Bueno es aquello que obra conforme a la naturaleza, dice Aristóteles. Y la naturaleza del ser humano es un son político, un animal político. Por naturaleza estamos llamados a ejercer nuestra existencia en comunidad y en el reparto de las responsabilidades de nuestra naturaleza, de nuestra responsabilidad. Si estos tres se conjugan, debemos recordar que no nos debemos llevar por miedo a la hibris. Perdón, que no nos debemos llevar por la hibris. Hay que tener un miedo profundo de desmesurarnos. Ejemplos. Llegado a
15.000 habitantes, los griegos tenían la obligación de fundar otra polis. No podía haber más de 15.000 habitantes en las ciudades. Por eso eran ciudades independientes. ¿Por qué? Porque llega un momento en que se hace ingobernable una comunidad tan grande. Soy de Ciudad de México, ustedes se darán cuenta que no sé cuál sea el partido que gobierne, pero el partido que gobierna se enfrenta a un gran problema. Somos 23 millones de habitantes en la zona conurbada. Toluca es otra metrópoli con no sé cuántos millones de habitantes tengan, con la zona conurbada de Toluca, y hay problemas en gobernar. Entonces decían, no nos desmesuremos en el tamaño, no nos desmesuremos en riqueza, sí puedes ser rico. De hecho, rico era el rey Midas, ¿se acuerdan? Pero no se te desmesures. A ver, no te desmesures. Si tienes más riquezas, mándalo al Pritineo. Y se le quitaba el exceso de un porcentaje que decían de riqueza, lo mandaban al Pritineo, que es el tesoro de la ciudad, que permite defender, pero sí, que permite defender la vida de las huérfanas de los huérfanos y de las viudas, y de aquellos que han logrado ganar la Olimpiada, los Juegos Olímpicos, perdón, los Juegos Olímpicos. En eso es en lo que nos estamos moviendo. Le pido al hermano que tomó el pizarrón si me lo regresa, por favor. A ver, vamos a ver si yo lo puedo compartir. Sí. Supongo que yo ya les quité compartir el... Sí, ¿verdad? Porque vamos a cambiar entonces de diapositiva. Ya vimos el primer prejuicio. El primer prejuicio es que política es solo para unos cuantos. El ejercicio de la política es de todos. No podemos renunciar a nuestra propia naturaleza. Segundo prejuicio, poder y política van de la mano. Poder y política van de la mano. Es que el político no tiene que ejercer el poder. El político somos todos los ciudadanos, lo dijimos apenas hace una diapositiva. Es todo ciudadano el que se enfrenta al ejercicio de la política. Y no todos tenemos que ejercer el poder. El entender la política como la ciencia del poder, el entender la política como una lucha ciega por poder, es pervertir la política en su propia naturaleza. En su propia naturaleza la estamos pervirtiendo. Porque hay que reconocer que tú puedes ganar las elecciones, pero el poder se gana a través de la legalidad y de la legitimidad. La legalidad supone que juntaste los requisitos que están establecidos por los legisladores para poder acceder a ese puesto o esa tribuna popular, ¿sí? O sea, nace de todos los legisladores y dice, estas son las reglas del juego. En México, para que una elección sea legal, es decir, para que tengan legalidad en México, se requiere que sea el que mayor votos tenga, lo cual no siempre es del todo útil. Piensen, por ejemplo, cuando Felipe Calderón, cuando Enrique Peña Nieto ganaron, había imputaciones a la legalidad porque efectivamente habían ganado con una minoría con respecto de todo el padrón. Llega Andrés Manuel López Obrador y en la práctica no podemos decir nada. Efectivamente, en el recuento de votos se descubrió que ganó el que más votos tuvo, que fue el 70% o algo así de la tribuna, digo, de las urnas. Sin embargo, no todos votaron, no todos votaron. Eso hace que en realidad ganó con menos del 32%. 68% de la población de México no quería al presidente Obrador, pero no fue culpa suya, no salimos a votar, no se llenaron las urnas, no pudimos, a ver, porque aquí en México es legal que gane el que tenga más votos. En otros países lo que pasa es que si no se llega a tener el número del padrón del 50 más 1 o de 2/3 más 1, depende de los países, se hace una segunda ronda, ya solo con los dos vencedores con más votos. Ahora sobre eso hacemos una segunda ronda. En México tenemos un sistema electoral tan caro que no tenemos para una segunda ronda. Pero vean lo que se provoca, que entonces tengan legalidad los presidentes, los gobernadores, los presidentes municipales, los síndicos, pero carezcan de legitimidad. Y la legitimidad es el reconocimiento
del gobernante por parte del gobernado. Efectivamente, es muy difícil que yo gobierne en un país del cual yo represento de facto el 32%, en las urnas el 70%, pero de facto el 32%. La impugnación estará presente a lo largo de mi gobierno. Lo que se tiene que tratar es de encontrar una legitimidad. Sí, numéricamente, pero vamos a ver ahora, no solo depende de una mayoría absoluta, es decir, mitad más uno o en algunos momentos 2/3 más uno. No solo se refiere a eso, es que sería lo más básico, lo más pedestre, lo más, bueno, ya de perdida, ¿no? De menos, de lo perdido a lo encontrado. Se refiere sobre todo a que el gobernante adquiera la legitimidad, primero, por el reconocimiento popular. Bueno, ese reconocimiento popular sí lo da el número de votos. Hagamos las cosas bien. No dejemos que nos arrebaten la oportunidad. Vamos a llamarlo así, estamos en confianza al voto católico. Nada más porque, ¿para qué voto si ya de todos modos sabemos quién va a ganar? ¿Para qué voto si ya todo está arreglado? A ver, como católico yo creo hasta tendríamos que hacer un examen de conciencia que la falta de participación en una contienda electoral por parte del católico pudiera ser considerado hasta un pecado grave. ¿Por qué? Porque es una de nuestras responsabilidades y estoy dejando que llegue al gobierno aquellas fuerzas que a lo mejor no defienden los principios y valores universales de una ciudadanía sana en búsqueda del bien común. Pero bueno, primero el reconocimiento. Después la confirmación. En México está dada para cuando te dan tu carta de que en realidad ganaste por parte del INE, de los tribunales electorales. Sí, en realidad tú ganaste. Hasta ahí es la primera parte. La legitimidad se consigue a través del trabajo diario. Cuando el gobernado se da cuenta que el gobernante está trabajando, y no quiere decir está saliendo en pantalla todos los días, quiere decir que se está haciendo las cosas en el país. Cuando el gobernante ve que el gobernado, perdón, al revés, que el gobernado ve que el gobernante está trabajando, el trabajo de esta comunidad, de esta persona, de este grupo de seres humanos, depende, va favoreciendo la legitimidad. A ver, te exijo a ti, mi representante, que eres legalmente constituido porque efectivamente tienes el reconocimiento por los votos y la confirmación legal, que dejes de estarte picando los ojos y te pongas a trabajar en lo que tienes que estar haciendo. Si no, no tienes el ejercicio del poder legítimo, lo tienes legal. Todo esto amparado con una probidad. Pues, oye, si dijimos que el político es el más alto grado de eticidad, el ciudadano con más alto grado de eticidad, pues tu actuar debe ser probo. Habría que reconocer y exigir que nuestros representantes fueran probos aún antes de la contienda. Después vamos a hablar de la mentira política, porque a veces lo que hacemos es enseñar los trapitos sucios como si eso tuviera suficiente valor para desdecir la propuesta o plataforma política. Pero de entrada, si estás en un puesto público, sé probo, que no se hable mal de ti. Siguiente, yo sé que aquí me voy a echar la soga al cuello y muchas personas saltarán. Si es verdad que en México todos los ciudadanos somos iguales ante la ley y por lo tanto, llegado a la mayoría de edad, podemos votar y ser votados, yo creo que lo que menos podemos exigirle a un candidato es que tenga conocimiento en lo que va a hacer de administración pública, de política, de leyes, que cualquiera puede llegar. Acuérdense, por ejemplo, en Francia, durante la Revolución Francesa, cuando se establece el poder legislativo, estaba la Cámara Alta, que tiene el nombre de los ingleses, que en realidad después llamaron los de la derecha, se sentaban a la derecha, y los de la izquierda, que era la Cámara Baja o Cámara de Diputados. Y en francés, la traducción de la palabra para definirse en aquella época a los diputados eran los descalzonados, o sea, gente de la leva que se habían adjudicado una curul. Va, tienen derecho a ser representados, pero yo creo que alguien, y estoy pensando en, y les díganme, futbolistas, artistas, telenovelas, cantantes, no están muy preparados, no porque sean malas personas, pero no están muy preparados para el ejercicio de las exigencias de la política y del gobierno y de la administración pública. Se ha achacado, acuérdense mucho de esta palabrita, la meritocracia, que fue atacada hace unos 2 años mucho en las campañas electorales, pues los griegos decían sí,
Hay gente que debe ser electa porque ha tenido el mérito de una vida ciudadana íntegra, de una vida ciudadana en términos de honestidad, de probidad, de trabajo, de eticidad, es decir, de gente buena. Quien es el político que tiene que estar al frente es la gente buena. Oye, ¿para qué te elijo? Sí, sí, tienes mucho colmillo, pero también el colmillo muerde. ¿Para qué te elijo? Sí, sí, en verdad, tienes muchas conexiones, pero no son precisamente las mejores amistades, ¿no? Creo que con este reflexión hacia atrás, acuérdense nuestro método genético, nos hemos encontrado entonces algo ha pasado en el transcurso de la historia que en lugar de tener un respeto irrestricto al ejercicio de la política, porque tengo en mis manos, en mis decisiones, en mi inteligencia, la responsabilidad de toda una comunidad, algo así de fuerte, pasa a ser objeto de pleito, de rebatinga, de decirse, de partir la unidad nacional, cuando debiera ser todo lo contrario. ¿Dónde estuvo el cambio? A ver, ¿dónde estuvo el error? De cuando acá alguien se tiene que pelear por ejercer el poder. A ver, piensen, si ustedes viven en un condominio, en régimen de condominio, se habrán dado cuenta que nadie quiere adquirir la responsabilidad de ser el administrador del condominio en la junta condominal. Pues porque implica mucha responsabilidad, implica trabajo, implica rendir cuentas. Cuando se empieza a buscar yo y por encima de todo yo y después yo, habría que preguntarnos en buena reflexión ciudadana, alguien que desea tanto el ejercicio del poder estará demostrando probidad, mesura, eticidad. Eso es lo que nos tenemos que estar preguntando. A mí me pidieron que les compartiera algunos elementos básicos para poder distinguir entre la verdad política y la mentira política. Aquel que busca el poder por el poder, sin aceptar que este sea legal, no bueno, legítimo, no solo legal, eso se sobreentiende, sino dónde están los tribunales, sino además que sea legítimo. Oye, pregúntate, ¿qué estás buscando? ¿Y por qué quieres con tanto ahínco buscar a alguien que la mayoría de nosotros diríamos, oye, yo paso? Y que lo aceptamos a veces más bien por responsabilidades, ¿no? Porque mis compañeros votaron por mí, acepté un puesto de dirección de la Universidad Intercontinental en Filosofía. Pues, pero es que yo lo buscar, oye, me quita el sueño, me quita el tiempo, me quita mi vida, que es dar clases, pero hay que responder también a la comunidad. Hay que ser probos, hay que ser trabajadores, hay que cumplir con las leyes y hay que ser meritorios. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Porque entonces vamos a la otra parte. Bueno, perdón, estoy antes de la otra parte, conclusiones. Luego entonces, luego de dónde, lo que hace falta es tomar en cuenta lo siguiente. Cuando el obrar ético se separa de la política, es decir, el que es bueno, ético, justo, responsable, no tiene cabida en la política. Si ya sabes de qué se trata la política, ya sabes a lo que le entras, no se puede estar aquí con contemplaciones, tienes que tener tus movidas chuecas, tienes que soltar dinero para agilizar el trámite. Oye, el obrar ético se separa de la política. Entonces, la búsqueda del bien común se sustituye por la búsqueda del bien individual. No hay de otra. Ahí está el punto. Cuando lo ético se separa de la política, hay una decisión, hay una decisión, entonces el bien común se sustituye por la búsqueda del bien individual. A ver, bien individual puede decir bien colectivo, o sea, no solo es mi bien, pero es el bien de mi partido político, es el bien de mi grupo, es el bien de mi ciudad, en contra del bien del resto de las comunidades del Estado. O sea, eso también es individual, es mí, cuando pensamos en mí. Cada quien jala para su molino, puede ser en términos individuales, y entonces tenemos la anarquía perfecta, o puede ser en términos de pleito electorero o de partidos políticos, y entonces ya no somos éticos. Repito, cuando el obrar ético se separa de la política, el bien común se sustituye por el bien individual y entonces la política deja de ser un ejercicio para todos y se convierte en una búsqueda de poder. Solo entonces política y poder
van de la mano. Si en el ejercicio de la delegación del poder público me comporto con eticidad, la política siempre va a buscar, el ejercicio de los actos públicos, siempre van a buscar el bien común. Y entonces la política se convierte ya no en un ejercicio de poder, sino en un ejercicio de autoridad. El poder viene con el cargo, la autoridad se gana cuando, bueno, ahorita se va a ver todos los rayones que he estado haciendo, pero se ve bien cuando he tenido reconocimiento, confirmación, trabajo, probidad, conocimiento y mérito. De otra manera, busco el bien individual y el búsqueda ciega del poder. A esta teoría política habría que agregarle, sí, estoy de acuerdo, la teoría política de las Civitates Dei de Agustín, por ejemplo, o la jerarquía de las leyes de Tomás de Aquino, o la exigencia de pedirle cuenta al rey y al papa por parte del súbdito de Juan de Salisbury, todos estos en la Edad Media, y entenderíamos por qué Berkeley, Hobbes, el lobo es el hombre de lobos, hablan de contrato social con Rousseau, por ejemplo, en Francia, y la concepción ya un poco pervertida de la Revolución Francesa en este ejercicio público del poder. De lo que debería ser un servicio, se convierte entonces en una búsqueda individual. Bueno, vamos bien. Yo quisiera pasar ya a lo que sigue, pero si quieren nos detenemos un ratito para respirar, pero el tiempo nos aflora, ¿no? Entonces vamos a ver. Siguiente concepto a trabajar. ¿Qué es verdad? Mira, el Evangelio hace esta pregunta, quid veritas es? Pilato frente a Jesús. Veritatis testimonius peribian, he venido para dar testimonio de la verdad. Y quid veritas es, ¿qué es la verdad? Esa pregunta queda también. Porque vivimos una época, mucho cuidado, por favor no te dejes engañar, de la posverdad. Es decir, si no te lo has dicho, ahorita es buen momento para reflexionarlo, en una época de la posverdad, cualquier cosa puede ser verdad si cumple con mis expectativas. Es mucho más complicado el problema de la posverdad. No quisiera hacerlo de bola, pero entonces en una posverdad cada quien tiene su verdad. Pero si cada quien tiene su verdad, entonces ya nada es verdad. Pero bueno, ¿qué podemos decir? Hay ciertas cosas que no podemos negarlas, aunque creamos en la posverdad, aunque nos sintamos muy modernos, aunque nos sintamos muy a la onda, aunque seamos muy inclusivos. Hay ciertas cosas que no se pueden negar. Y esas están determinadas por lo que llamamos la verdad ontológica, que supondría una adecuación de la cosa con su esencia. A ver, no existe verdad ontológica si aparenta ser lo que es, pero no lo es. Ejemplo muy burdo, voy al teatro y veo que sale un actor disfrazado del oso Balú, estoy viendo el libro de la selva, y entonces aparenta ser oso, gruñe como oso, pero no es oso, su ser no es de ser oso, es un actor disfrazado de oso. No hay verdad ontológica ahí. Segundo ejemplo, el oro de los tontos, no sé si han oído hablar del oro de los tontos. El oro de los tontos es un metal que es pirita, creo que le llaman, que se parece mucho al oro, es dorado y brilla, y fue el responsable de que las colonias norteamericanas que están en el Atlántico se movieran hasta el oeste, sí, hasta el oeste, California y toda esa región, porque había una cosa de fiebre del oro. Alguien dejó por ahí dicho que, ay, efectivamente, hay oro, hasta en los ríos sale el oro, nada más hay que moverle tantito hacia las piedras y ya tenemos oro, los gambusinos, ¿no? La inmensa mayoría murió en el intento porque no había oro, había pirita. Parece oro, se ve como oro, pero no es oro. Al final sí se oxida. Es un oro falso, no es un oro ontológicamente. Date cuenta que muchas de las cosas, no es mi tema, pero muchas de las cosas que se hablan en torno a la ideología de género podrían trabajarse por acá. Y ese sería otro tema.
Hay una verdad ontológica sobre la cual no nos podemos mover. Y nota, por favor, que dije ideología de género. No dije igualdad de género, no dije filosofía de género. Dije ideología de género. Para estas cositas habría que recurrir a este concepto de, oye, la verdad se impone. En cuestiones que nos interesan, cuestiones políticas, efectivamente, puede ser muy bueno organizando, pero tú no eres el que elegimos, no eres el verdadero presidente, no eres el verdadero diputado. Vámonos al siguiente, a ver, si me permiten, nos vamos al siguiente, y entonces tenemos una verdad lógica. Adecuatio red intellectum, dijo Tomás de Aquino, la adecuación entre la mente y la realidad. También, si tú piensas que las cosas no son como lo dice en la realidad, es que las cosas son así. Sí, pero en mi opinión son diferentes. Mira, pues entonces apaga y vámonos. O sea, si tu mente no se adecua con la realidad, pues tú no tienes verdad lógica. Y no es que yo sea discriminador y no es que yo sea etnocéntrico, eurocéntrico, machocéntrico. Es que las cosas a veces son y se tienen que aceptar. Tu opinión vale como cualquier otra. Pero se dan cuenta, cuando toda opinión vale, ninguna vale. Debe haber opiniones que son fundamentadas, que merecen ser escuchadas, y opiniones que de plano se patinan de la realidad y no deberíamos estarlas escuchando. Todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, sí, cuando lo que piensa sí tiene que ver con la realidad. Óyeme, me parece que tú estás viendo que la jícara es cóncava, pero la jícara también es convexa. Y se dan cuenta, tanto el que ve la jícara como cóncava o como convexa, los dos tienen razón, porque se adecuan a la realidad. Entonces ahí sí tenemos que expresar nuestra opinión y buscar una verdad de otra manera. Pero si de plano tú dices, la jícara es plana, no sé si tendríamos que estar dando pie a escuchar toda opinión que no esté fundamentada. Y finalmente, la que nos interesa por encima de todas en el día de hoy, no porque sea la más importante, sino en el día de hoy, es precisamente la verdad moral. La verdad moral que se define como la adecuación, oye, entre lo que se piensa, se dice y se hace. ¿Qué estás pensando, señor político? ¿Qué estás diciendo y qué estás haciendo? Porque puedes estar pensando que estás gobernando por el bien común. Puedes estarlo diciendo, pero lo que vemos en la claridad del día es que aquí hay una serie de injusticias sociales o decisiones de grupos o la verdad moral, repito, consiste en la adecuación entre lo que se piensa, se dice y se hace. Revísate entonces si no eres tú un falso moralmente. Y es que el mexicano, somos una idiosincrasia nacional, ¿no? Pero el mexicano tiene mucho de falsedad moral. Tenemos miedo a decirnos las cosas como son de frente. Oye, ¿sabes qué? Ay, no, se vaya a ofender. Miren, ¿cuál es la respuesta correcta cuando tu pareja, tu novia, tu esposa te dicen, ¿se me ve bien? Si dices, ¿te ves gordita? Arde Troya. Si dices, qué bonito está el día, ponme atención que te lo estoy diciendo. Nunca. A ver, y también, si a mí como varón yo pregunto, ¿cómo vamos? Y alguien se me dice, es que no te entendí. Nunca. Oye, estamos entre adultos, de tú a tú, mirándonos a los francos, te digo, creo que estás haciendo mal las cosas y eso no se nos debería ofender. La primera vez que mis padres me dejaron, y son gente santa, vamos, mis padres gente muy buena, me dejaron ir a una fiesta con mis amigos, era cumpleaños de uno de ellos, yo tendría como 11, 12 años, era su cumpleaños y era su comidita. Vean el consejo que me dieron, vas a ir, pero si te sirven algo que no te gusta, yo pensé que me iban a decir, lo agradeces con educación y que te den otra cosa. Ah, no, te lo comes. ¿Se dan cuenta? Falsedad moral. Ahí no hay adecuación entre lo que se piensa, se dice y se hace. Lo que se tendría que enseñar es, si te sirven algo que no te gusta, con mucha educación dices, gracias, yo paso, perdónenme, algo así, pero no esta sensación de, lo voy a herir. Porque entonces vean, ¿en qué se ha reducido nuestra política? Puesto que no puedo como ciudadano decirte las cosas de frente, porque puede haber represalias, porque puede haber no atención a la comunidad, porque puede haber cierre de una presa, porque puede haber un desaparecido en la familia. Entonces recurro
al humor mexicano, ¿no? La caricatura, que es parte de nuestra cultura. Pero se dan cuenta que en la caricatura funciona también, y ahora el meme, pues ahora esa caricatura del 1900 se convierte en el siglo XXI en los memes, la caricatura y el meme se convierten en una manera de decir las cosas chuscas para suavizarlas, simpáticas para que no se note la puya, pero en el fondo no estamos siendo moralmente verdaderos. La idea general que tenemos de un político, piénsenle, la idea general es gente que miente. Igual en su haber no está mintiendo, pero nos están diciendo lo que queremos oír. Un político no debe decir lo que queremos oír. Si tenemos que decir estamos en la peor de las sinopias, lo decimos, porque entonces tenemos que jalar todos. Y todos quieren decir todos. Pero si suavizo la verdad, si digo cositas, si me encargo de transmitir mi propuesta política todos los días a través de frasecitas hechas, simpáticas, y aquí no me voy en contra de ningún partido en especial, tengo para todos, ¿no? Desde el hoy, hasta la mafia del poder. O sea, desde ahí pónganse todas las frases que oímos todos los días. Es porque no nos han enseñado, y ojalá podamos aprender nosotros mismos a ser moralmente. No quiere decir que seas grosero. Puedes decir las cosas con mucha educación, con mucha empatía, con mucha asertividad, pero decir las cosas como son. Que haya una adecuación entre lo que se piensa, se dice y se hace. ¿Vamos bien? ¿Vamos bien? Porque tenemos que pasar entonces. Hay que tener, vean, cuidado, porque no hay que desdecir ninguna de las dos formas de verdad. Tenemos una verdad en sentido fuerte y tenemos otra perspectiva, la verdad en sentido débil. Hay cosas en las que no podemos transigir. Y entonces, en esas cosas que por ontología, es decir, por la naturaleza misma de las cosas, porque defendemos un valor humano, porque defendemos un valor importantísimo de la fe, nos tenemos que comportar como si la verdad fuera una absoluta, inmutable y eterna. Mucho cuidado, no todo debe ser presentado desde esta manera. Cuando hacemos una exageración de una concepción de la verdad, una absoluta, inmutable y eterna, corremos el riesgo de transitar a estados totalitarios, al totalitarismo. Fascismo, comunismo, regímenes militares, cuando solo existe una verdad. No sé si lograron ver una película ya hace unos años que se llamó Matilda, que era una niña con poderes, y la directora del colegio donde manda el padrastro a Matilda es una mujer recia, fuerte y mala, que dice, yo estoy bien, tú estás mal, yo soy grande, tú chicas, y eso no lo podrás cambiar. Esa es una verdad en sentido fuerte, mal utilizada. Pero que la persona tiene un valor supremo sobre todos los demás valores, eso es una verdad en sentido fuerte que debemos respetar. Pero hay muchas otras verdades que tendremos que asumir que no se deben tomar así. A ver, verdades en sentido fuerte, porque no pueden ser de otra manera, dogmas. O sea, si vamos a dialogar, si vamos a buscar consenso, por favor, que no sean los dogmas de fe. Porque esos son verdades en sentido fuerte, esos son los que nos dan coherencia. Si vamos a transigir, a dialogar, a consensuar, por favor, que no sea en el valor de la libertad humana, en el valor del ejercicio de expresar mis opiniones en lugar apropiado, en el valor de que yo también tengo derecho de transitar. A ver, en eso no transigimos. Y entonces tenemos una verdad en sentido fuerte, una absoluta, inmutable y eterna. Pero también tenemos que tomar en cuenta otra perspectiva. La asunción de las verdades en sentido fuerte, sin ninguna discriminación, vamos a cambiar la palabra, sin ningún criterio, todo se toma en ese, todo lo que yo digo es la neta del planeta, perdónenme la expresión, si todo lo que yo digo es la neta del planeta, corro el riesgo, estás así a un pelito de hormiga, de convertirte en un tirano. En tu trabajo, con tus subordinados, en tu casa, con tu familia, en tu escuela, con tus alumnos, con tus maestros, en la iglesia, con tus fieles, en el gobierno, con tus ciudadanos. El político ha de entender que lo que dice, lo dice en términos de una perspectiva personal. Hay unos valores irrenunciables, y eso lo planteamos con verdad en sentido fuerte.
Pero el resto, incluso mi misma plataforma política, incluso mi mismo proyecto de gobierno, puede ser impuesto de manera tal que el que lo critique sea atacado de tradicionalista, de conservador, de enemigo, de Firruris, de Fifi, de Chairo. A ver, todas esas expresiones demuestran que estamos cayendo en un exceso de verdad en sentido fuerte. Vayamos pues a reconocer por aquí. Hay cosas que se tienen que consensuar y eso se llama verdad de comunidad. Hay cosas que la ciencia nos lo dice, funciona así. Nada más que acuérdense que aún pensando que la Tierra es el centro del universo o que la Tierra era plana, los antiguos con su ciencia lograron transitar los mares, lograron predecir eclipses, lograron construir pirámides. Entonces, que sea la ciencia tampoco quiere decir que sea la última palabra. Sin embargo, ahorita la ciencia parece ser un buen parámetro, pero no todo es explicable científicamente. Y hay una verdad de hecho. Bueno. Características de la verdad de comunidad. Dijimos, algunas de las cosas, sobre todo en el ejercicio público del poder, en el ejercicio público de la autoridad, en el ejercicio público de la administración, algunas cosas debemos entender que la verdad es un constructo. La verdad política, en tanto que no es la verdad científica, en tanto que no es la verdad de hecho, en tanto que no es la verdad dogmática, la verdad política ha de entenderse como un constructo. Vamos construyendo todos lo que se tiene que pedir. Por eso, si se acuerdan, habíamos dicho isagoría, isonomía, igualdades. Entre todos construimos. La visión de todos funciona una adecuada construcción de verdad política, porque la verdad política es una verdad de comunidad. Esta verdad responde a coordenadas específicas en el tiempo y en el espacio, es decir, es históricamente ubicable. Quizá sí tendríamos que hacer un ejercicio de madurez política y reconocer si la copia fiel de la Constitución de los Estados Unidos mexicanos que hizo de los Estados Unidos de Norteamérica en la Constitución, en las primeras constituciones, que a su vez fue copia fiel de los ideales franceses, debiera seguir siendo lo que nos rige. Porque funcionó en 1779, funcionó en la Revolución Norteamericana, funcionó cuando se fundó México. La concepción democrática que se nos presentó en el siglo XVIII y XIX es una construcción democrática que responde a nuestras necesidades. Y aquí, si permítanme decirlo y no lo tomen a mal, ¿no sería mejor una forma política a la mexicana? Y habría que ver cuál sería esta, ¿no? Pero es que la verdad política tiene que ser histórica. Mucho referirnos a los próceres. A ver, primero, es importante, una nación sin próceres, una nación sin héroes, pues es una nación que se diluye y se pierde como esencia comunitaria. Pero quererlo hacer todo, como lo hicieron en la reforma, como lo hicieron en la expropiación petrolera, etcétera, habría que ver si es lo que nos está exigiendo a nosotros las necesidades de nuestra comunidad hoy en día. Siguiente, la verdad de comunidad es perfectible y por lo tanto no me enojo cuando alguien me dice que, perdónenme la expresión, así era mi abuela veracruzana, me estoy miando fuera de la olla. O sea, la estás regando, de ahí viene la frase, ¿no? Entonces, la estás regando. Ok, la estás regando, soy el que manda, debo estar abierto a escuchar a los otros, sobre todo a mis subordinados, a mis gobernados, a los que me delegaron la autoridad, el poder a través de la ganancia de la autoridad, porque toda verdad política debe ser verdad perfectible. Lo cual supone entonces que la verdad política sí es cambiable. En la política no puede haber dogmas. En la política no puede haber frases, consignas intocables. Revisemos la historia. Países que han vivido una devastación de los derechos humanos es porque los gobernantes han perdido noción de que la verdad política, no otra, la política es una verdad de comunidad. No es una verdad científica, porque date cuenta que las verdades científicas parten de hipótesis. Y afortunadamente ahora ya nos dimos cuenta que las hipótesis falsas también son una base científica. Entonces, yo estudio ciencias políticas, muy bien, partes de hipótesis. Y si yo la estoy regando, mi hipótesis falsa también permite avanzar al conocimiento. Antiguamente, por ejemplo,
Si tú uno hacía en la licenciatura, en la maestría, en el posgrado, hacía una tesis y la hipótesis resultaba falsa, tu tesis iba para atrás. Ahora no. Si al final de tu investigación descubres que tu hipótesis de partida fue falsa, lo pones en las conclusiones y tu tesis sirve de algo. Al menos ya sé que por aquel camino no debo ir. El problema es que la hipótesis científica establece leyes en términos de relaciones matemáticas. ¿Eso es malo? Bueno, ponte a pensar que estás trabajando con seres humanos. Y la diferencia entre una verdad de hecho, que es la que vamos a ver después, y la verdad científica, la tecnocracia, las ciencias políticas, que no estoy peleado con ellos, nada más que hay que ajustarlas, es que la matemática, el cuanto matemático, se llama así el continuo matemático, el mundo matemático, se define como aquel que nunca existe en la realidad tal cual es. La matemática es perfecta, la realidad no es perfecta. Entonces, establecer leyes en ciencias políticas debería tener el primer valor, prejuicio, axioma más que prejuicio, el primer axioma de estoy trabajando con seres humanos que dan respuestas libres. Porque si no, lo que tienes es una sociedad mecánica. A ver, papás que ya tienen hijos en mayoría de edad, díganme si no, a muchos de ellos a los 18 años todavía se le ve bastante imberbes, inmaduros, atolondrados y irreflexivos. Y de un día para otro pueden decidir tomar, pueden decidir relaciones sexuales, pueden decidir drogarse, pueden decidir usar un arma, nada más porque llegaron a una edad de 18 años. Eso pasa cuando aplicamos la ley de golpe. Las ciencias políticas son muy útiles, porque acuérdense que dijimos que el que gobierna debe tener conocimiento, pero que no se nos olvide que las ciencias políticas, en tanto que ciencia, hacen unos constructos y unos modelos basados en o expresados en relaciones matemáticas. Voy bien de tiempo. Si voy muy cansado ya me avisan, pero ya vamos aquí. Finalmente, la verdad de hecho, aquí estamos. Cristina Pacheco del Canal 11, del Politécnico Nacional, tiene un programa que se dice Aquí nos tocó vivir. Pues sí, ese es un hecho, aquí nos tocó vivir. Puede ser que no haya más leña que la que arde, o más cera que la que arde, mi abuela. Puede ser que con estos bueyes tengamos que arar. No tenemos al prototipo del más alto grado de eticidad, pero aquí estamos. Y con estos tenemos que arar. Quitémosle la palabra bueyes, con estos compañeros, con estos vecinos, con estos familiares, con estos diputados, con estos tenemos que hablar. También es una obligación moral al cristiano, vean lo que estoy diciendo, es una obligación moral del cristiano obedecer a las autoridades legítimamente constituidas cuando esto mandan algo que no se contraponga a la ley natural, a la moral y a las buenas costumbres. Estoy obligado a obedecer, porque soy cristiano. Porque puede ser que no haya sido el que yo haya ganado, pero si no se contrapone en cuestiones de moral, de buenas costumbres, o son ilegales, pues entonces tengo que obedecer. Sobre eso no hay pie de... A ver, no me gustó que ganara Pepito Pérez, pero ganó. A ver, ya revisamos fotos, sí, ganó. Bueno, a partir de mañana que tome posesión, yo soy un aliado de Pepito Pérez para mejorar el país. En lo que no sea inmoral, contra las buenas costumbres, ilegal, contra la naturaleza de las cosas, pues, que quede claro. Porque si la política se vuelve a repetir en términos de voy a buscar la revancha, van a ser 3 años, 4 años, 6 años, lo que dure el gobierno según esa región, de ir deteniendo progreso. Y todos salimos perjudicados. Hay una responsabilidad del ciudadano de obedecer a las autoridades competentes. Cuando, repito, no dice nada en contra de la naturaleza, de la moral, de las buenas costumbres, de lo legal. ¿Qué no puede hacer un cristiano? ¿Qué no puede hacer un cristiano entonces? Por verdad, de hecho, dar un voto por castigo. Voy a dar mi voto para que sienta el otro que la hizo mal. Y entonces le quito el poder y se lo doy al otro. Oye, el poder es para todos. Y lo ejerce en nombre propio. Una votación por castigo te hace responsable de lo que el electo o el
partido político que haya ganado proponga. Tú diste el voto, te hiciste responsable. Responsabilidad entonces, y es lo que no nos gusta. Yo no puedo dar el voto si no conozco la plataforma política, los ideales, lo que se propone hacer en los próximos 3, 4, 6 años. ¿No? No puedo. Obligación mía, en el tiempo de campaña me pongo a revisar cuáles son las plataformas. Yo no digo que vayas a los mítines, a veces los mítines son pura chorcha y palabrería. ¿Tú sabes lo que implica votar por un partido de izquierda? ¿Tú sabes lo que significa izquierda? ¿Tú sabes cuáles son los valores intrínsecos de un partido de derecha? ¿Tú entiendes las consecuencias de exponer a un partido de centro izquierda o de centro derecha en el gobierno durante 6 o 3 años? No. Bueno, pues en campañas políticas, afortunadamente veo que todos ustedes no me pueden decir que no. Estamos aquí, manejan el Internet. Googleen qué es un partido de derecha, cuál es la esa, y pónganse a leer, coméntenlo, platíquenlo, que no nos dé miedo que como cristianos nos vean interesados en la política. No podemos dar un voto si sabemos, primero, si sabemos que el que va a ganar va a permitir cosas contra la ley natural, contra la moral, contra las sanas costumbres, contra la ley. No podemos, ni por voto de castigo. Segundo, no puedo dar mi voto a tontas y a locas. Y tercero, date cuenta que lo que dicen otros, bueno, pues voy a cumplir con mi deber ciudadano, porque es un deber, de que me pongan mi manchita, entonces anulo mi voto. Tacho a 2 partidos, tacho todos, los señalo, o pongo Cantinflas como presidente. A ver, el voto nulo favorece al partido que gane, siempre, porque es un voto menos a los contrincantes. Entonces, si tú votaste por nadie, ponte a pensar que eres responsable del que ganó. De ahí no podemos tenerlo. Y más en nuestra democracia que dijimos que gana el que tenga más votos directamente. Ok, entonces voy a recurrir a Hannah Arendt, una experta en el problema del autoritarismo y de la política. Desconfiaba del papel de la verdad en la política. Ella le tocó esto, ya para aterrizar, le tocó esto, verdad en la política. Ella dice, hoy, ¿a poco existe verdad en la política? No se dan cuenta que la política se ejerce en el espacio libre, perdón, en el espacio público, por lo tanto debe ser libre, espontánea y contingente. Es decir, el espacio público no es donde estoy acartonado. Por lo tanto, en términos de Arendt, yo no debería estar pidiendo verdad en la política, porque sería un autoritarismo. Entonces, estos caracteres de libre, espontáneo, se contraponen a la objetividad, firmeza y necesidad que debe tener la verdad. Más bien, dice ella, la política debe ser ocupada por la opinión. A ver, maticemos lo que ella quiso decir. Se puede expresar la opinión, pero no cualquier opinión es válida, ¿eh? ¿Todo el mundo puede expresar su opinión? Sí, fundamentala. Que es el reflejo de los puntos de vista plurales. Vengo a expresarles mi opinión, hermanos, de veras, vengo a expresarles mi opinión de lo que yo pienso que es la verdad política. Nunca he querido que ustedes piensen que esto es la verdad eterna. Es mi opinión. Pero tengan cuidado con un Estado que solo busca opiniones, que solo busca inclusiones, que solo busca ser inclusivo. Porque los estados que no dicen las cosas con verdad son estados que le tienen miedo a la crítica pública. Y por lo tanto, son estados que se convierten totalitarios y por lo tanto imposibles de una verdad democrática. Posibles de una verdad democrática. Entonces, sí, la política es un espacio de opiniones, pero no tengamos miedo a decir la verdad. Finalmente, ¿qué entendemos, pues, por las características propias de una verdad política? Debe ser performativa, moral, constatable y verificable. Sobre eso tenemos que rendir cuentas. Vamos a hablar. La verdad debe ser performativa. Yo sé que esta palabrita es medio furris, pero perdónenme el latinajo, performar. En filosofía, formar es darle constitución perfectiva, es decir, hacer perfecto algo. Hay hay verdades que no son performativas. La Tierra gira alrededor del Sol. La caída de un cuerpo libre en el espacio lleva una aceleración de 3.9 metros por segundo al cuadrado. Bueno, esas son verdades que no son performativas. Cuando una verdad es performativa,
Es performativa cuando obliga a la acción. Y entonces se busca su falsedad más bien en si la acción se cumplió y no en lo que se dijo. Las verdades científicas son no performativas. La verdad es, ¿sucede o no sucede? Acuérdense la verdad lógica. En cambio, la verdad performativa supone acción. Te prometo que. Y entonces yo sabré si fuiste veraz, si lo que prometiste te movió a hacer ciertas cosas. Y yo prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud, en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Votos matrimoniales. Es una verdad performativa. ¿Cómo sé yo que fue veraz? Oye, no al mes, no al año, no a las bodas de plata, sino el día que se muera. Y entonces sí veo que hubo una performación en la actitud. Mis padres tienen una costumbre simpática, ¿no? Todos los días cuando se despierta, mi papá se voltea a ver a mi mamá, ya ancianos, a una hora, cuando voy a verlos los oigo, y lo primero que le dice en lugar de buenos días es, ay, hoy te volvería a elegir. Eso es performativo, porque la promesa se va ejerciendo día a día, no con un solo día. Entonces, yo cuando le pediré cuentas a mi gobernante de lo performativo, cuando haya acabado su periodo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a mí la impresión de una propuesta de arrancarle, se me fue ahorita el mandato, de quitar el mandato a una autoridad antes de tiempo, se me hace que no estamos dejando pie a la performatividad de la verdad política. Habría que pedirle cuenta y entonces ningún presidente, ningún gobernador, ningún síndico, ningún no, del ayuntamiento se va al otro día del fin de mandato. Pasas y rindes cuentas, ya no siendo presidente o gobernador. Pero si yo te estoy pidiendo cuentas al grado tal de que te pueda quitar revocación del mandato, ya me acordé, la revocación, te pueda pedir la revocación del mandato, entonces tú no fuiste performativo y entonces estás pensando que el político va a mentir y entonces no estás pensando en términos de que la política es performativa, de que la política es el máximo grado de eticidad. ¿Me estoy explicando? ¿Vamos bien? Vamos por acá. La verdad política debe ser una verdad moral. ¿Se acuerdan? Adecuación entre lo que se piensa, se dice y se hace. Yo sé que puedo no estar de acuerdo contigo porque eres mi contrincante político, pero es un hombre de ley, una mujer de ley. Y sé que vas a actuar conforme lo estás diciendo, no con triquiñuelas, no con actitudes por debajo del agua, no con componendas en el viaje de España a México para que me digas quiénes son los culpables. No, eres un hombre de ley. La verdad política es constatable. Si yo voy a poder pedirte cuentas a partir del último día de tu mandato, cuando entregas el poder, es porque voy constatando, esto sí, poco a poco, que no estás cumpliendo. Oye, ya llevas un año y me prometiste esto. Oye, ya llevas 2 años y tu informe de gobierno es una serie de autocomplacencias, de mundos de posverdades, de cosas indemostrables. Oye, te estoy pidiendo cuentas de esto. Y finalmente una verdad verificable. Yo quiero, por favor, nombres directos de la mafia del poder. Yo quiero nombres y caras de aquellos que son guachicoleros y no inventarnos un enemigo que puede que sí exista, pues, pero que no es el que va a responder todas mis acciones durante 6 años. Yo quiero pedirle a Peña Nieto que me diga quién es el culpable de Pemex. Yo quiero pedirle a Felipe Calderón que me diga quién es el culpable del Fobrapora. Y así me voy, ¿no? Fobrapora, ¿no? Si es que esto fue un error. Habría que verlo. Pero si todo se dice entre esquinitas, tengamos cuidado. Cuidado. Mentiras políticas contra el hombre. Ad hominem. No ataco lo que dice su política, lo que hace, sino nada más digo que, ay, acabo de descubrir en su armario de la secundaria que fumaba marihuana. Sí, en la secundaria. ¿Fumaba cuando fue electo? No, entonces cállate. Porque no podemos decidir a alguien, porque todos estamos hechos del mismo barro, que sea impoluto. A ver, revísate, eres impoluto. Hace poco decíamos en el Evangelio, el que esté libre del pecado que tire la primera piedra. Tampoco debemos llevarnos por el ad populum, por lo que la gente dice. Un gobernante no gobierna para las masas, ¿eh? Darle gusto a las masas es un acto inmoral, si es que es algo malo. Acuérdense que el primer al populum lo tenemos en el Evangelio,
¿Y qué hago con este? Crucifícalo. Y Pilatos lo mandó para que lo crucificaran, porque el pueblo lo pidió. No todo lo que pide el pueblo, las masas, las manifestaciones. Hay una manifestación que, ay, no siempre tiene la razón. Tampoco la apelación a la fuerza. La chancla voladora de mi madre tenía mejor retórica que mi papá, que me decía por qué tendría que ir a la escuela. Pues la chancla voladora sí funcionaba, pero no podemos funcionar así como adultos. La apelación a la fuerza. Pero tampoco puedo renunciar al ejercicio de la fuerza pública, porque para eso soy gobernante. No me gusta, pero para eso soy. No me puedo llevar a mí por el llamado a la piedad, por favor. Misericordia, chantajes sentimentales, mamás llorando afuera del Palacio Nacional, afuera del Palacio Municipal, gente llevando a sus hijos muriéndose de cáncer, déjalo en la enfermería y verme a pedir medicinas. Pero el llamado a la piedad no funciona en la política. Ignorancia de la causa. Por eso decíamos el gobernante se tiene que guiar por conocimiento y así adquiere legitimidad. Petición de principio. A mí no me digas que la cuarta transformación es lo mejor para México, porque lo que está en juego es demostrarme que es lo mejor para México. Esta es una petición de principio. Demuéstrame en el 6º año de tu gobierno, último día, esto ha sido un cambio radical para México. Círculo vicioso. No salgo de lo mismo. La mafia del poder, los guachicoleros, el avión presidencial. Óiganme, eso es un círculo vicioso. Llegamos a lo mismo. Complejidad de problemas. Lo que es muy complejo me lo planteas como un problema único. A ver, es que es un atentado contra la autonomía del pueblo mexicano, la reforma política, la reforma hacendaria, la reforma energética. Oye, no se puede decir sí o no. Hay que dividir. En esto parece ser que estamos perdiendo la autonomía sobre el petróleo, pero si el gobierno, y el gobierno no está hecho para ser administrador de empresas, si el gobierno ha permitido que esto tenga pérdidas, es porque no hemos permitido la iniciativa privada. Pues permitamos la iniciativa privada conservando la autoridad. Ah, no, ¡pum! Una pregunta doble, te la hago como un sí o no. Y no siempre todo debe ser un sí o no. Puede ser un tal vez, quién sabe, depende. Y en política se vale. Falsa generalización. Todos los conservadores son enemigos de la nación. Eso es una falsa generalización. Todas las mujeres no saben manejar. Todos los hombres son infieles. A ver, falsas generalizaciones en política no conducen a la cohesión social. El espantapájaros. Esto consiste en decir algo que es verdadero porque no viene al caso. Me estoy peleando ante el juez porque quiero divorciarme de ti, y entonces tú me estás achacando de que te fui infiel y yo te contesto, ah, sí, pero a ti se te pasa de sal los frijoles. Pues sí, es verdad, pues, pero esto, dicen los italianos, que chientra. ¿A qué viene esto, no? El espantapájaros. Cada gobierno tiene un espantapájaros cuando quiere ocultar algo. Hay que estar atento a esto. Sí es verdad que, no sé, el robo de las gasolinas. ¿Hubo necesidad de parar la economía de la nación 3 semanas? ¿Causar compras de pánico, ansiedad, pérdida de inversiones en México? ¿O fue un espantapájaros para lograr cambiar ciertas secretarías de Estado y sacarlas de Ciudad de México y quererlas pasar a Puebla y a otro lugar para ir creando un fuerte más grande que es lo que es la Ciudad de México, ¿no? Conclusión irrelevante, o sea, sí, ya lo metieron a la cárcel, qué bien, para eso está la policía, no es un triunfo gubernamental, es un triunfo de la policía. Generalización apresurada, un gobernante debe ser pausado y nunca decidir de golpe. Aunque se enoje el pueblo, déjenme pensarlo. Y finalmente, bueno, la falsa general, pero misma de composición. Lo que es cierto de la parte debe serlo también del todo.